Efectivamente, estamos ubicados aquí en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz, donde estos días, del 22 al 24 de mayo, se está celebrando el Congreso, el 36 Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que bajo el título de Secuenciación Masiva ha reunido a más de 450 congresistas llegados del resto de España, pero también del ámbito europeo. Se trata, pues, de un evento científico donde, además, como un dato interesante, quiero comentar que se han presentado más de 350 comunicaciones y que ha comenzado con el curso previo Técnicas de Secuenciación Masiva, con prestigiosas ponencias en donde se han abordado diferentes aspectos y nuevas perspectivas en el área de la biología y también en el área de la genética. En este congreso, además, se está hablando sobre la trascendencia de este avance y su aplicabilidad en la medicina actual, debatiendo sobre cómo, de qué manera, la secuenciación de nueva generación puede seguir abriendo, y de hecho lo está haciendo, nuevas fronteras en prevención, en diagnóstico y en tratamiento de un amplio abanico de enfermedades. Vamos a hablar ahora con unos minutos con la doctora Beatriz Bellosillo. La doctora Beatriz Bellosillo es jefa de sección de Biología Molecular del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Mar en Barcelona. Doctora Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias. Bueno, llevas ya unas horas aquí en Vitoria-Gasteiz, viviendo intensamente, ¿verdad?, el contenido de este congreso, de esta edición número 36. ¿Cuál es hasta ahora tu percepción? Bueno, me he quedado muy sorprendida del elevado número de participantes, la verdad, y de la calidad de las presentaciones y de las preguntas y el interés que está despertando todo este área. Es cierto que, bueno, todo el tema de secuenciación masiva es un área que, bueno, está revolucionando diferentes puntos. Yo trabajo en anatomía patológica y ahí, pues, es increíble, pero también otros laboratorios de genética, de microbiología, con lo cual, bueno, compartir con otros compañeros también otras maneras de esta tecnología, cómo se está aplicando, ver qué puede aportar, está siendo muy interesante. Efectivamente. Además, hay que decir, y comparto plenamente lo que has dicho, que en tu ponencia y en las ponencias anteriores hemos visto un lleno absoluto. Total, o sea, el aforo es increíble, ¿no? Al 100% repleto de técnicos de laboratorio y de futuros técnicos, ¿eh? Porque como dentro de la especialidad, ¿cómo contempláis lo que sería el relevo generacional de los técnicos de laboratorio? Porque hay mucha gente joven. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que en este sentido muchos de nosotros normalmente, aparte de lo que es la actividad asistencial propia, al menos en mi centro, tengo esa suerte, también formamos parte de la docencia de estos nuevos técnicos de laboratorio, con lo cual ya se les va explicando otro abordaje, vienen a hacer prácticas, aprenden, aportan, con lo cual, bueno, en este sentido yo creo que se está haciendo muy bien, porque ya suben formándose y ya están preparados para cuando llega el momento. Y además, doctora, la formación, digamos, en el más amplio sentido de la palabra, del técnico de laboratorio hoy en día, no tiene nada o muy poco que ver con la de hace 15 o 20 años. Totalmente, no. O sea, la evolución ha sido brutal. Ha sido brutal, claro. Pero brutal, además, por un tema que además ha ido saliendo, ¿no?, recurrentemente en las presentaciones, que es que vamos implementando nuevas técnicas, ¿no? Hoy abordamos toda la parte de secuenciación masiva, pero son raras las técnicas que dejamos de hacer, con lo cual para ellos, los se van acumulando. Exactamente, ¿no? No es que hayamos sustituido y ahora ya no hacemos aquello, que hacemos esto. Un poquito en algún área igual sí, pero en general tienen que saber de todo. Esto requiere un mayor esfuerzo, una mayor capacidad de concentración y no sé, ahora entramos en materia, no sé si ocurre lo mismo en cuanto a la especialidad, pero en otras especialidades, por ejemplo de enfermería, por decir alguna de ellas, existe lo que se llama fuga de talentos.
¿En vuestro caso ocurre algo parecido? No tanto. ¿No, verdad? Yo creo que no tanto. No, aquí no tanto. Bueno, pero aún así el nivel de formación actual de los técnicos de laboratorio en España es muy alto. Es muy importante, sí, ¿no? Sí. Es muy alto. Sí. Muy bien. A grosso modo, a grandes rasgos, en general, háblanos de tu ponencia. ¿En qué ha consistido tu ponencia? Mira, la ponencia que se me pidió realizar era abordar, ¿no? Cuál era el papel de la secuenciación masiva en el abordaje de los pacientes oncológicos, Sí. Englobando la oncología no solo lo que entendemos como tumores sólidos, pues cáncer de colon, de pulmón, cáncer de mama, sino también los tumores hematológicos. Por tanto, hemos cubierto un poquito... Es un concepto muy amplio. Exacto. Claro. Hemos cubierto un espectro de enfermedades muy importante, Sí. que además tienen algunas cosas que coinciden y otras que son más distintas, ¿no? Porque normalmente las muestras con las que trabajamos cuando son pacientes oncológicos suelen ser biopsias, Sí, claro. Biopsias que van, ¿no?, al laboratorio de anatomía patológica, que se fijan en formol, que se hace un bloque de parafina y luego a partir de ahí es donde haremos la extracción de ácidos nucleicos y haremos los estudios. Claro. Este es el procedimiento habitual. Normal, claro. Normal. Para lo que es biopsia, pero claro, cuando piensas en las muestras hematológicas, que a veces también son biopsias, porque si es un ganglio, ¿no?, que tiene un linfoma, pues también es una biopsia, pero si es una leucemia, pues será una muestra de sangre o una médula ósea, que entonces es un tipo de muestra totalmente diferente, porque es una muestra líquida, una muestra en fresco, no tiene todo este proceso de fijación y de procesamiento que es distinto, ¿no? Y luego además también es distinto el por qué hacemos esos estudios. En oncología normalmente estamos haciendo todos esos estudios porque necesitamos conocer en ese tumor qué genes están alterados. Y la importancia de saberlo no es solo saber qué ha pasado y por qué ha aparecido el tumor, sino que lo importante es que tenemos tratamientos específicos contra esos genes que estén alterados. Contra esa alteración. Correcto. No es lo mismo un cáncer de pulmón, ahora te diré dos nombres, ¿no?, con el gen EGFR, que si tiene el gen KRAS. Hay tratamientos para el pulmón con EGFR y tratamiento para el pulmón con KRAS. ¿Y esto ya puede determinarse a día de hoy? Sí, sin ningún problema. No puede, no. Debe. O sea, sería injusto que a un paciente con un tumor de pulmón se le empezara a tratar sin haberle hecho estos estudios, porque estos tratamientos además funcionan mucho mejor que cualquier otra estrategia disponible, con lo cual tenemos que saber si hay alguno de estos y poder dar el tratamiento que sabemos que va a funcionar mejor para ese paciente. Claro, esto que nos explicas, Beatriz, ¿tiene algo que ver con ese otro concepto del que cada vez se habla más, que es la medicina personalizada de precisión? Total. ¿Sí? Sí. ¿El futuro va un poco en esta línea? No. Es el presente. El presente es ahora. El presente. Y eso es así. Muy eso bien. es lo que se llama la medicina de precisión, totalmente. Bien. Sé lo que tengo y con esa información puedo decidir cuál es el mejor tratamiento a dar. Correcto. ¿Y qué nexo, qué punto de unión tiene lo que hemos dicho, la medicina personalizada de precisión, con el concepto de secuenciación, masiva? Mira, cuando en función del tipo tumoral me quedo con el pulmón, porque es un poco uno de los tumores donde la NGS, la secuenciación masiva, aporta más. Hay 7-8 genes que pueden estar alterados. Sí. Yo puedo hacer 7 o 8 estudios independientes, uno para cada uno de los genes, o puedo hacer una técnica de secuenciación masiva y de un solo análisis ya tener toda esa información. Eso me permite
tener toda la información en un tiempo más rápido y normalmente utilizando menos cantidad de muestra. Que eso es muy importante también en un cáncer como el pulmón, que las biopsias suelen ser muy pequeñitas. Claro. Con lo cual a veces nos pasaba que si hacíamos uno, luego otro, luego otro, cuando quería hacer el siguiente ya no me quedaba muestra. Mientras que ahora si los hago todos juntos, tengo la información más amplia, más rápido y puedo asegurar más ese O sea que resultado. la cantidad de muestra que se extrae con la biopsia tiene que ser suficiente para ofrecer poder hacer este estudio después. una secuenciación masiva, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Antes, doctora, has hablado hemos comentado el tema de la parafina, ¿verdad? Sí. Esto hay que explicarlo un poco y la pregunta es ¿cómo se pueden optimizar las muestras parafinadas para realizar precisamente la secuenciación masiva? ¿Y qué importancia tiene eso, la muestra parafinada? Con todo eso. Sí. Las muestras parafinadas lo que implica es que cuando se realiza la biopsia, esa muestra se sumerge en formol para que no se rompa la estructura del tejido. Eso es fundamental porque antes de hacer todos los estudios moleculares es básico que haya un patólogo que analice el tejido y confirme que realmente hay un tumor. Ese es el paso 1. Si no hay un tumor, ya todo lo que viene detrás no tiene sentido. Entonces, lo principal es que el tejido esté bien conservado y que podamos hacer ese estudio. Entonces, ese paso del formol estropea un poquito el ADN y nos pone las cosas un poquito difíciles. Es sensible el ADN. Sí, se rompe. Entonces luego nos es un poco más difícil hacerlo. Pero hay un equilibrio en estos momentos de el tiempo que puede estar en formol para que se mantenga la estructura y podamos mirarlo por el microscopio y el tiempo que necesitamos que no se sobrepase para que no se estropee mucho y podamos hacer los estudios. Entonces eso es un punto que con los compañeros de anatomía patológica se tiene que orquestar muy bien. Es algo que ya se hace normalmente, pero es un punto fundamental. Y es cierto que este DNA un poquito fragmentado pues hace que todo el proceso de preparación de la muestra para después poderla secuenciar pues también tenga que estar un poco adaptada, ¿no? Lo que es lo que conocemos como la preparación de librería, pues ya se han ido a lo largo de los años optimizando los reactivos y el tamaño de fragmento de DNA a analizar para que la parafina sea compatible. Porque no podemos... O sea, lo deseable sería, bueno, pues tenemos un tumor, un trocito para parafina y un trocito lo dejamos en fresco, que el material estará estupendo. Pero eso muchas veces no es posible, porque estas muestras hay que obtenerlas por broncoscopias, son muestras chiquititas, el tener una segunda muestra puede ser peligroso para el paciente, con lo cual no es como hacer un análisis de sangre en vez de un tubo sacamos 2, sino que es un proceso mucho más agresivo. Que hay que evitar en la medida de lo posible. Hay que hacer lo que haya que hacer, pero todo lo que podamos, Claro, porque ahorrarle al cuando se paciente dispone mejor. de un fragmento de ADN, no en perfectas condiciones, esto en muchos casos, o en algunos no lo sé, requiere una segunda biopsia. Sí. Puede requerirlo. Si el material está muy degradado, igual no podemos analizarlo. Entonces estaríamos en ese punto de no sabemos qué alteraciones hay, no sabemos qué hacer. Y en este caso el resultado no sería fiable. Exacto. Entonces hay que intentar hacer una rebiopsia. O una de las cosas que también hemos comentado en la ponencia era que hay unas estrategias ahora que se conocen como biopsia líquida. Exactamente. Que es a partir de un análisis de una muestra de sangre, en el plasma podemos identificar fragmentos de ADN que provienen del tumor y hacer el análisis sobre estos fragmentos. Pero perdón, ¿la biopsia líquida es útil para cualquier tipo de proceso oncológico? No. ¿O hay algunos de ellos en los que no es viable? Hay algunos en los que ¿Por no ejemplo? es viable. En los tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, la cantidad de material del tumor que puede estar en el plasma es muy poquita.
Los tumores que son muy pequeñitos o que están muy localizados, al ser una enfermedad muy localizada, pues tampoco vamos a tener. Pero en muchos de los pacientes en los que tenemos que hacer estos estudios, que son pacientes que ya tienen metástasis, que son pacientes donde la enfermedad está más avanzada, pues sí que puede ser una estrategia, al menos disponible, si no tenemos tejido para poder hacer el estudio sin necesidad de volver a rebiopsiar, ¿no? Entonces, bueno, es una pieza más con la que podemos contar para poder tener resultados evaluables y poder tomar decisiones. Bien, continuamos con el tema de la aplicación tanto de la biología molecular como de la anatomía patológica en torno a la secuenciación masiva. Y ahora hay otro tema interesante, pero antes de entrar en él, antes de pedirle a la doctora que nos lo explique, se habla de los paneles, ¿no? En oncología. ¿Qué es un panel? ¿Qué es un panel? A ver, cuando nosotros vamos a hacer secuenciación masiva, podemos secuenciarlo todo, todo nuestro libro codificante, todo el genoma. Podemos secuenciar solamente aquellas partes del genoma que tienen capacidad de codificar, que esto sería el exoma, o podemos seleccionar aquellos genes que nos interesan, 50, 100, 500 genes, y no hacer ni genoma completo ni exoma completo. Cuando estamos seleccionando un grupito de genes, es cuando hablamos de hacer un panel de genes, digamos, más limitado. Más limitado, exactamente. Correcto. Más acotado, ¿no? Sí, de alguna manera. Entiendo. Por tanto, ¿cómo puede repercutir el hecho, por ejemplo, de aplicar todo el proceso de la secuenciación masiva en un panel, digamos, más acotado, más limitado? Cuando lo estamos acotando, uno de entrada puede pensar, bueno, mejor que me lo hagan todo, mejor que hagan el genoma completo, ¿verdad? O el exoma completo. Eso puede ser como lo mejor, porque así lo tengo todo. El problema es que especialmente en oncología, las mutaciones están en las células tumorales, no en las normales, no en todas, solo en algunas, con lo cual no siempre la cantidad de mutación presente en la muestra que yo tengo va a ser muy alta. Eso quiere decir que si hago el genoma completo, tendría que secuenciar todo el genoma muchas veces para poder detectar mutaciones que estén en una frecuencia muy pequeñita, y eso sería muy caro porque sería dar una cobertura muy alta. Cuando nos concentramos en los genes que son los que realmente nos interesan y nos van a permitir tomar decisiones, eso nos permite, por un lado, poder secuenciar con mucha profundidad, es decir, secuenciar muchas veces esas regiones que nos interesan y ser capaces de detectar alteraciones que estén presentes en una baja frecuencia alélica, en una baja proporción, y al mismo tiempo en una misma secuenciación, en una misma carrera de secuenciación, meter pues 20, 30, 40 muestras de pacientes distintos, hacer estudio de muchos a la vez, ¿no? Entonces esta es un poquito la ventaja. Por otro lado, cuando hacemos un genoma completo, un exoma completo, la información que tenemos es muchísima, con lo cual eso exige muchísimo tiempo de la persona que analiza, exactamente, poder emitir un informe analizándolo todo. Entonces eso se generaría un cuello de botella en el momento de generar los informes. Y entonces en la práctica, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Paneles de genes para los pacientes con enfermedades oncológicas. A día de hoy, en general es así. A veces el panel es de 50, a veces el panel es de 500 genes, según si se trate de un paciente pues donde no sabemos lo que hay, ¿no? Se pueden hacer estudios un poco, pero no pasamos de eso. No, pero antes de continuar, una pregunta. El hecho de que ese panel de genes sea más acotado, ¿de alguna forma puede repercutir luego en el... ¿En que dejemos de ver algo? No, en el
diagnóstico. No, porque normalmente lo que estamos haciendo es incluir todos esos genes que nos ayudan a definir el diagnóstico, claro, están dentro, eso sí. Claro, por tanto es fiable. Exactamente. El diagnóstico es fiable. Exacto. En cualquier caso. Bien, en la medicina de precisión, que es lo que estamos ahora comentando, la secuenciación masiva, podemos decir que es no sé, la gran estrella, ¿no? Uno de los grandes referentes. Entonces, ¿qué lugar ocupa en todo este espectro la morfología del paciente? Fundamental. Es decir, eso es lo primero que tenemos que hacer, asegurar que la morfología es la que es y que me define un tipo de tumor. Y a partir de ahí plantear. O sea, que es el principio de toda la secuencia. Correcta. Sí. Además, les comentaba en la ponencia, una cosa fundamental es cuando el patólogo mira por el microscopio, antes de seguir, que me diga dónde está el tumor, porque cuando te hacen una biopsia, igual la biopsia es así grande, pero el tumor solo está en un cachito pequeño. Claro. Y él tiene que haber confirmado que eso es pues un cáncer de pulmón o un melanoma o lo que sea. Ya piensa que, por ejemplo, un cáncer de pulmón puede hacer metástasis cerebrales o puede hacer metástasis en diferentes localizaciones, pero también otros tumores pueden hacerlo. Entonces, claro, tú lo primero que necesitas saber es la morfología y normalmente algún biomarcador, algún marcador de proteína inmunohistoquímico para acabar de decir esto es un cáncer de pulmón, tiroides, mama, lo que sea. Y entonces a partir de ahí miramos genes. Piensa que además hay algunos genes que pueden estar mutados en diferentes tumores y es la misma mutación. Sí. Entonces yo no puedo diagnosticar con la mutación, porque hay mutaciones que pueden estar en el pulmón, en el colon, en... Sí. ¿Sabes? Entonces, y no es la misma exactamente. Es la misma, es el mismo cambio de un nucleótido por otro, pero en diferentes tipos tumorales que van a responder de manera diferente. A ver si lo entiendo. Entonces, es la misma mutación en diferentes localizaciones. Y en diferentes tipos de células. Esto complica un poco todo el proceso. Esto no lo complica si seguimos el orden adecuado. Primero el patólogo se lo mira, me dice que es un cáncer de pulmón y yo le pondré la etiqueta molecular que toque, pero no me puedo saltar esa parte de la morfología. Un par de cuestiones más antes de concluir. Lamentablemente podríamos hablar un par de horas como mínimo con la doctora Bellosillo, pero vamos a reducir un poco el contexto, porque además, en cuanto concluya la entrevista, la doctora se marcha a otro congreso que tiene mucha relación con este. Correcto, el de anatomía patológica. Exactamente. En fin, que han tenido que coincidir las temas. Exactamente, es curioso que coincidan prácticamente los dos. Porque si no me hubiera podido quedar con más pocas horas de diferencia. Bueno, hay dos cuestiones más. Hay muchas más, insisto, pero nos quedaremos con dos de ellas. Hemos hablado antes de la biopsia líquida. Me gustaría que, bajo tu criterio, ¿cuál crees que va a ser el futuro o cuál puede ser el futuro de la biopsia líquida? ¿Qué puede permitirnos este procedimiento? Mira, la biopsia líquida tiene un futuro muy inmediato, incluso en algunos centros ya es presente. Exactamente. Para cuando no tenemos tejido poder hacer estudio molecular como hemos comentado. Ese es un futuro, ya te digo, inmediato / presente. Sí. Un área donde se cree que también va a poder tener mucha aplicación va a ser en monitorizar a los pacientes. El hecho de saber que hay una alteración molecular, que el paciente empiece un tratamiento y poder ver si esa alteración va disminuyendo, va desapareciendo o no, o se mantiene, nos va a dar una idea de si el tumor está respondiendo al tratamiento o no. Por tanto, para tener ahí, eso todavía hay trabajos científicos que apuntan en esa dirección y yo creo que eso en algún momento también será muy útil para optimizar y poder tratar mejor, ¿no? Y después hay un área donde también se está empezando a trabajar, que es en la parte de detección precoz. Pero ahí todavía yo creo que eso está a nivel preventivo incluso.
Sí, un poco como para ser capaces de pillar los tumores muy al principio. Claro. Pero ahí sí que la tecnología aún no es lo suficientemente sensible, claro, y no estamos ahí. Pero bueno, si nos ponemos a soñar... Es una idea, claro, claro. Vamos a ver, el tema de la secuenciación masiva, incluso ahora el tema de la biopsia líquida, cara a un futuro, porque ahora cada vez más la inteligencia artificial se está aplicando en el ámbito de investigación, asistencial, etcétera. ¿Qué futuro le ves tú a la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, tanto a la secuenciación masiva como a la biología molecular, como a la anatomía patológica? Es decir, ahí se nos abren una serie de expectativas brutales, ¿no? Espectacular. Mira, ahí hay varias cosas. En lo que es anatomía patológica, por ejemplo, ya empiezan a haber mucho estudio alrededor de, a partir de la laminilla escaneada, de la imagen escaneada, sí, que la inteligencia artificial sea capaz de detectar cosas que el ojo no ve, pero que de alguna manera te puedan ayudar a tener una información adicional de pronóstico de pacientes. Incluso se plantean si alguna de estas alteraciones que estamos buscando podría dar un patrón diferente. Entonces ahí hay un área importantísima. La secuenciación masiva, a medida que vamos haciendo más y más secuenciaciones, tenemos más datos de alteraciones. Algunas tenemos muy claro para qué nos sirven, otras sabemos que pues no tienen muy buen pronóstico, pero no sabemos muchas veces varias juntas cómo se comportan. Yo creo que todo eso, además, con inteligencia artificial, incorporando otros parámetros bioquímicos, hematológicos, de análisis, etcétera. Bueno, puede ser un área... El futuro va en esta línea, seguro. Un área muy prometedora, sí. Bien, doctora Bellosillo, antes de concluir, creo que sería interesante saber qué diferencias hay o pueden haber en la interpretación de resultados basados, por ejemplo, en un análisis de DNA respecto a un análisis de RNA. ¿Cómo podemos explicarlo esto? A ver, normalmente los análisis de DNA se están utilizando sobre todo para estudiar la presencia de mutaciones concretas, puntuales, o incluso para ver ganancias y pérdidas de algún gen. Sí. Aunque ahí cuesta un poquito más. Los análisis de RNA parece que son la mejor opción para analizar lo que llamamos genes de fusión o reordenamientos que dan lugar a un gen de fusión, porque eso permite que un gen de fusión, como en el RNA se eliminan los intrones, el diseño de la estrategia de NGS, bien de captura o bien de amplicones, es más acotada, es más fácil, no están los intrones y da mejores resultados que no cuando lo analizamos con DNA. Hay estrategias de DNA que funcionan bien, pero el RNA se cree que funciona un poquito mejor. ¿Y esto quién lo decide? Esto lo decidimos pues un poco cuando estamos haciendo las pruebas y las validaciones de cuál es la mejor estrategia en el laboratorio y con las máquinas de secuenciación que tengo después. Normalmente esto implica hacer con varias pruebas, compararlo con resultados previos que ya se tengan, o con resultados de otros compañeros, o con resultados de controles, para ver qué es lo que funciona mejor en cada uno. Tiene el problema el RNA, que todavía es un material. Antes hablábamos que el DNA con la parafina se degrada. El RNA todavía es una molécula más lábil, con lo cual es más fácil que se me degrade y que sea no valorable. No sería útil. Entonces aquí está un poquito pros y contras de una y otra. El DNA va a ser más robusto, pero luego las estrategias han de estar muy bien diseñadas para que no se nos escape nada. El RNA es más fácil diseñar las estrategias de secuenciar, pero es una molécula más lábil. Hay que buscar un poquito ahí el equilibrio. Hay que sopesar cuál de los dos procedimientos es más fiable, o más eficaz para llegar a conclusiones
efectivas cara al paciente en este caso. Exactamente. Doctora Bellosillo, Beatriz Bellosillo, pues ha sido un auténtico placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Nos queda mucho todavía por aprender, pero como decía antes, la doctora básicamente nada en minutos. Al siguiente congreso, que esto es un no parar. Esto es un no parar. Esto es un no parar. La doctora Beatriz Bellosillo es jefa de sección de Biología Molecular del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Mar en Barcelona. Ha sido, insisto, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.